La Biblia establece que estando Jesús cerca del lago de Genezaret, la multitud vino a él. Era común que la multitud llegara. Era común que la multitud lo persiguieran. ¿Por qué? La multitud lo perseguían porque necesitaban milagros, necesitaban liberación, necesitaban sanidad, necesitaban una palabra que lo direccionara. Pero Jesús sabía muy bien que necesitaba que su voz tuviera alcance. Para eso eran necesarios los vientos que había en los lagos. Y es aquí que se acercó a la orilla del lago y dice que encuentra dos barcas. Cuando encuentra las dos barcas, la Biblia dice que había una barca que era de Simón Pedro. ¿Hay alguien aquí? Dice que entrando en la barca le rogó que le entrara un poco. Jesucristo comenzó a dar su mensaje. Hubieron quizá milagros, liberación, pero el asunto que me choca es que después de ministrar la multitud, el maestro tenía una misión más grande. Porque el asunto siguiente es que puede haber multitudes sin propósito, multitudes que van y vienen, pero puede haber uno que sea el propósito de Dios, el ungido de Dios, el plan de Dios, lo que Dios ha guardado. Se va la multitud, pero Jesús parece que abre el telón para la verdadera realidad. Y cuando está allí le dice a Pedro: boga mar adentro. El asunto siguiente, amados hermanos, es que al hombre que Jesús le dice que bogue mar adentro es un profesional de la pesca. El profesional de la pesca sabe que los peces no se pescan muy bien en el día, porque la totalidad de la luz del sol no los atrae. Pero cuando llega la noche y se oscurece y sale la luna, eso los atrae en medio de la oscuridad. El hombre le dice al maestro: hemos pasado toda la noche, tiramos redes a la derecha, a la izquierda, popa, proa, pero nada sucedió. Pero maestro, tú me estás pidiendo eso. Es increíble que cuando Jesús llega está el cansancio, está el agotamiento, está la raíz de la mente que te dice: lo intentaste, trataste, no se pudo. Pero este hombre se catapulta al cansancio, se le revela la frustración, se le revela el agotamiento, se le revela a la lógica verdadera humana de que él intentó hacer todo su conocimiento y nada sirvió. Y de repente le digo: pero en tu palabra voy a echar la red. No en mi ciencia de pescar, no en mi ciencia de redes, no en mi ciencia de que me la sé, sino en la palabra de aquel que vi que sanó multitudes, rompió maldiciones de multitudes, cambió multitudes. Y el hombre bogó mar adentro. Y cuando estuvieron allí echan las redes y el milagro se produjo. Las redes se están rompiendo, no se pueden subir los peces, llaman otra barca. Y es aquí, hermano, que en una palabra se hizo lo que no se pudo en toda la noche. Es increíble cómo una palabra puede transformar las cosas. Quiero decirte en esta hora que allí estaba Simón Pedro. Estaba guindando sus guantes porque las redes eran lo que tenía. Estaba guindando su don, estaba guindando sus sermones, estaba ya limpiando su prédica para guardarla, estaba limpiando su capacidad y su ciencia, porque aquí duró toda la noche tratando. Así hay gente, Pastor Joan, que pasaron toda la noche tratando de restaurar su matrimonio, pasaron toda la noche tratando de cambiar a sus hijos, pasaron toda la noche tratando de ver un milagro. Y cuando llega el día y llega el maestro, le dicen: toda la noche traté, toda la noche intenté y no pasó nada. Pero el maestro te dice en esta hora: ya no es toda la noche, es con mi palabra. No es toda la madrugada, es con mi palabra. No es madrugada de madrugada, es que mi palabra te ordene la victoria. Pedro entendió que no es el tiempo en el que luchas, sino la efectividad en lo que lo logras. Y el asunto siguiente es que con asuntos de hombre te tomará años, pero con una palabra direccionada de Dios te tomará un mes. Manso toa.
Con las instrucciones de los hombres, te alcanzarán las canas y empezaste con cabello negro. Pero con una palabra de Dios lo alcanzará, hermano, sin ver cambio. Ama, leso toma calla. Quiero decirte en esta hora que en un momento nos cansamos. Wow. Y cansancio sin beneficio es frustración. Usted se pregunta por qué hay personas que hacen trabajos tan pesados y le parece que es un juego, porque tienen beneficio al final. Pero trabajo pesado, horas invertidas, tiempos entregados sin beneficios, se vuelve frustración. El frustrado toma sus herramientas y las guarda, las encierra y se da por perdido. Pero no importa qué tan pesado y frustrado sea el asunto, cuando hay resultado, te sientes complacido, victorioso y que ha alcanzado la meta. Allí estaba Pedro en esa situación. Pero Pedro tuvo una ciencia mayor a la que nos explica por qué Jesucristo no fue a buscar discípulos de rabinos, discípulos del sumo sacerdote, discípulos de muchas techivá o escuelas judías que tenían picos de oro que en media hora dilumbraban según la interpretación de los libros del Pentateuco. Porque Jesucristo fue a buscar gente, amén, que estaba a la orilla del mar. Hay ciertos asuntos hebreos que dicen que lo que terminaban trabajando, lo que era el trabajo de sus padres, eran gente que trataron de ser discípulos de rabinos, pero fueron descalificados. ¿Cómo es eso? Pero ¿por qué lo fue a buscar a la orilla del mar? Esto nos da a entender que Jesús no necesitaba a alguien que hablara la maravilla de Moisés, sino a alguien que supiera recibir una palabra de él. Wow. Jesucristo no necesitaba a alguien que hablara como Moisés, Josué y todos esos hombres, sino alguien que en medio del cansancio creyera una palabra de él, que en medio del agotamiento creyera una palabra de él, que en medio del no poder creyera una palabra de él, que en el medio de no ver cree una palabra de él, que en medio de no ver el acelerado resultado tipo microondas, microwave, entre maíz tengo palomita en 5 minutos, crea la palabra de él. Hay mucha gente que tiene buenas redes, brother, hasta de oro. Hay gente que tiene buenos dones, hay gente que tiene buenos cálculos, planes, proyectos, pero en medio de todo tienen un defecto, y es que cuando ellos duran toda la noche y no consiguen nada, cuando Jesús llega en el día le dicen: yo no lo vuelvo a intentar. Que yo te diga que lo intentes, no lo hagas, pero si el maestro llega, vuélvelo a intentar. Dios a Abraham no le dio más que una palabra cuando tuvo que salir. Hay gente que no ha podido salir de proceso porque no creen una palabra. Hay gente que no han salido de Ur de los Caldeos porque no han creído una palabra. Hay gente que no ha salido de Harán porque no han creído una palabra. Hay gente que no han salido de Egipto porque no han creído una palabra. Hay gente que tiene montado toda, ay Dios mío, hay alguien aquí atarete en los hombros porque no ha creído una palabra. Cuando Dios, hay gente que no ha podido prosperar porque no cree una palabra. Dios le dijo a Isaac en medio del hambre: siembra en Gerar. Y cuando todo el mundo languizaba, se desmayaba porque no había nada, el hombre tomó, hermanos, la semilla que él se podía comer y poder subsistir, y la sembró y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El asunto es que hay que creer la palabra en la hambruna, hay que creer la palabra en la escasez, hay que creer la palabra cuando no hay nada, hay que creerla. Pero ciertamente Jacob, es muy lindo leer que fue a Padán Aram, se trajo las 2 hijas de Labán y se trajo el ganado de Labán. Pero primero hubo un sueño que había que creer. Y hay gente que no cree el sueño ni de visiones, ni de palabras, ni de profetas, porque están cansados y frustrados. Quisiera hablarte de alguien que se había podido frustrar,
el niño lindo de Jacob, ¿cómo se llamaba? José. La Biblia nos enseña, y más profundo es, que cuando él nació, Jacob entendió, se le volvieron a activar los sueños a Jacob, que saliera de Padán Aram. El muchacho era el consentido de la mujer amada, pero este muchacho perdió a su mamá. Hay alguien aquí. Y cuando pierde a la mamá, tuvo que ser tutor de su hermano mayor. Ya no tiene la mamá que consiente el área cariñosa. Oye, no tiene ese respaldo. Pero el hombre sigue creyendo. Pero el asunto es que ahora se le carguen los hombros la malicia, la prepotencia y el atacamiento de sus hermanos. Terminó en una cisterna. Perdió la túnica que era tipo de la cobertura pastoral. Y de ser el niño lindo, terminó con cadenas en sus muñecas. Hay alguien aquí en sus tobillos. Cuando llega lo venden y lo compra un general. Ay, la mayor autoridad de Egipto. El hombre tiene un balance más o menos. En él lo bendicen, pero tristemente termina en la cárcel, acusado de una mujer que él no se tiró, no la tocó y no la besó. Hay alguien aquí en esta hora, porque hay gente que se arrepiente diciendo fallé. Como tú decías ahorita, hay que seguir para adelante. Pero el hombre no falló, está preso, ¿verdad que sí? Injustamente. Y cuando está ahí, amado hermano, el hombre sabía que sus redes podían todavía pescar, que sus guantes todavía podían golpear, que sus dones todavía podían obrar, que su ciencia todavía podía catapultar, que su mensaje podía todavía salvar gente. Lema Shetarabakanda, que todavía podía prosperar su finanza. Pero tú estás preso injustamente. Pero el Dios que me dio la palabra no está preso. El Dios que me da la palabra no está muerto. El Dios que me dio la palabra, oye, no está bajo tierra. El Dios que me dio la palabra aún tiene mi corazón palpitando, mis riñones renando, mis pulmones respirando, mis ojos mirando, mis oídos escuchando, mi boca hablando, mi pie caminando, mi mano palpando. Eso significa que si yo me muevo, Él se mueve. Si yo hablo, Él habla. Si yo escucho, Él escucha. Ahora cuando yo me muero, entonces no habrá nada. Pero si sigo de pie, Él me tiene de pie. Si sigo caminando, Él me tiene caminando. Si sigo hablando, Él me tiene hablando. Y José seguía alegre. Y cuando entró a la cárcel dijo: esta cárcel la vamos a transformar. Y transformó la cárcel en un oasis. Y se escuchó por todo Egipto: los presos están bien, la comida les sobra, hay higiene, ya no hay mal olor, las cosas no huelen mal. Porque un hombre con una palabra, el desierto lo vuelve oasis, la prisión lo vuelve un resort. Lema Shetaraya. El barrio lo vuelve un residencial. Lema Shetaraya. Los problemas lo vuelve solución, la enfermedad sanidad, la pobreza prosperidad, la angustia alegría, la frustración visión, la caída en levantamiento. ¿Qué pasa? Hay alguien siguiéndome en esta hora. Lema sea, cuando un hombre tiene una palabra, convierte lo poco que tiene no en un pan que se come y va al inodoro, lo vuelve una semilla y le espera hasta que ella sale y fructifica. El hombre con una palabra no se queda en un rincón. Él sabe, como David, que un arca es suficiente para llegar al palacio. Quiero decirte en esta hora que tenemos muchas maneras de recibir una palabra de Dios. No es necesario muchas veces que venga un profeta, un hombre con don de profecía, ciencia o palabra de sabiduría. Si estás enfermo, hay una palabra que dice: o si primeramente no tienes paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Significa que hay una palabra determinante por la cual tú tienes que tomarla y creer que vendrá la paz. Hay una palabra que dice que por su llaga fuimos curados. No importa cuántos dolores de salud tú tengas, cáncer, leucemia, no importa qué enfermedad, azúcar, presión tú estés pasando. La llaga de Él es una palabra que activa milagros, activa sanidad, activa prodigios. Hay alguien en esta hora que entienda lo sencillo que estoy diciendo. Hay una palabra que está encendida, hay una palabra viva, hay una palabra con fluir de vida que dice que por su llaga fuimos curados. Fue curado el dolor de cabeza, el azúcar, presión. Fue sanado todo lo que cuanto pueda querer afectar tu cuerpo. Pero a mí no me han profetizado riqueza, ni prosperidad, ni avanzar. La Biblia establece en 2 de Corintios 8:9 que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza fuésemos
enriquecidos. Puedes enriquecer por esa palabra. Puedes prosperar por esa palabra. Puedes alcanzar algo grande por esa palabra. Puedes alcanzar algo poderoso por esa palabra, porque ya hay una palabra plasmada que si tú la tomas ya va a comenzar a trabajar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Hay ya una palabra de salvación. Hay ya una palabra que salva a tus hijos, salva a tu casa, salva a tu pareja, salva a tu hogar. Wow, siento a Dios. Hay una palabra que salva ya las vidas, por la que tú pides, por la que tú clamas. No tenía una palabra personal, ya tienes una palabra, oye, que es para todo y es para ti. Oh, gracias Dios. Muchas veces observo la obra pastoral, como el pastor desata una palabra cada fin de semana. Pero el asunto siguiente es que si yo tomara con realidad la palabra desatada por un pastor cada semana, oye, ¿cómo sería mi vida? El asunto es que no todo el que canta con la garganta está cantando. Wow. Y no todo el que está viendo con la vista está enfocando. No todo el que está escuchando con los oídos está escuchando. ¿Y qué tú estás diciendo? Que tú verás cosas que otros no ven porque no vieron como tú. Y hay cosas que tú vas a escuchar que otros no entendieron porque oyeron pero no entendieron. Y ay, Dios mío, hay alguien aquí. Y hay otros que usted lo va a ver cantar y no va a sentir. Y va a ver a otro cantar y va a sentir. Porque algunos cantaron y otros adoraron. Hay alguien aquí en esta hora. Entonces el asunto siguiente es ese. ¿Qué tan serio usted está tomando una palabra que usted recibe? ¿Qué tan serio usted está tomando una palabra que se desata? ¿Qué tan serio usted está tomando una palabra que se suelta? ¿Qué tan serio usted está tomando una palabra que se deposita? ¿Qué tan serio usted está tomando una palabra que se envía? ¿Qué tan serio usted está tomando una palabra que ha sido liberada para usted? ¿Qué tan serio usted está tomando una palabra que ha sido enviada precisamente a su necesidad? ¿Qué tan serio usted le está tomando? Porque posiblemente te estén dando palabra y tú estés rebosado, pero tú no le estés recibiendo, tú no le estés tomando, tú no le estés escuchando, tú no le estés entendiendo. Tú estás ocupando un espacio, un lugar, pero tú no estás siendo transformado porque no está recibiendo la palabra. Wow. ¿Qué es esto? ¿Hay alguien que bendiga al Rey? El Salmo 119, 114 dice: mi escondedero, diga conmigo, escondedero, escondite, y mi escudo, diga conmigo, protección, cobertura, eres tú. En tu palabra he esperado. Está diciendo que el escondedero de Dios es una palabra, que Él se ha escondido en una palabra que se ha depositado, que Él se ha escondido en una palabra que ha sido soltada. Y luego dice: mi escudo eres tú. Una palabra puede ser el escudo, una palabra puede ser el escondite, porque una palabra de Dios es una garantía en medio de tu situación.